Ahora vamos a dar paso a la segunda mesa del seminario. Es una mesa nutrida, suculenta. Aquí está el guión y la va a coordinar la persona más adecuada, que es mi queridísimo Javier Lluc Prats, a quien no tengo, y esto sí que lo puedo decir con tranquilidad, no tengo que presentar, y menos en este ámbito. Es cofundador de todo, es codirector de todo, es alma y vida, y amigo, y colega, y todo, y está siempre en el centro del grupo. Y en sus manos dejo esta mesa que va a abordar cuestiones metodológicas que tienen que ver con el trabajo en archivo, que sabemos que es uno de los elementos que van más acompasados con nuestra investigación en la historia de la edición. En este caso son los archivos documentales, tenemos los archivos de fuentes sonoras, que también es algo que queremos abordar y será sobre todo en estos seminarios que haremos, talleres de trabajo también con estudiantes de prácticas. Y es algo que ha comentado Liliana cuando hablaba de las fuentes orales. Y vuelvo a reiterar que será estupendo seguir recibiendo entrevistas a editores y editoras para nuestro portal. Esta mesa de la investigación en torno a la edición, metodología del trabajo en archivo, cuenta con varios participantes, con Lluís Agustí, de la Universidad de Barcelona, con Carlota Álvarez, de nuestro grupo de investigación del CSIC, con Jordi Gracia, de la Universidad de Barcelona, con Miren Ibarlucea, de la Universidad del País Vasco, con Ana Martínez Rus, de la Universidad Complutense, Cristina Patiño, de la Universidad de Santiago de Compostela, y con Nuria Puig-Raposo, de la Universidad Complutense de Madrid. Todos ellos, o la mayor parte de ellos, forman parte de nuestra red temática, que hemos estrenado este año, y que está detrás también de la organización de este seminario. Así que, Javier, bienvenido aquí a la pantalla grande. Muchas gracias y tus manos. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias a ti por convocarme y por esas palabras que sientan también a estas alturas de la noche, ya que se va acercando. Desde Valencia os saludo a todos y sobre todo en este año tan duro. Me alegro muchísimo, además de estar aquí. Me gustaría, como decía José Luis ahora mismo, José Luis de Diego, en el chat, que este encuentro no fuera virtual, porque, bueno, me sorprende ver que estamos casi todos, ¿no? Ahí, todos estos que hemos ido formando esta red pública, ¿no?, del mundo de la edición iberoamericana, que con un espíritu colaborativo pues toma cuerpo en Edired. Bienvenidos, por tanto, a esta segunda mesa redonda que anunciaba Pura. Gracias a ella de nuevo, gracias a Sofía, a Carlota y a Ana en la organización, y en particular ya los has nombrado los participantes que seguidamente intervendrán. Ayer Fernando Larraz presentaba libros de reciente publicación y otros que vendrán, y en esos libros evidentemente la labor de investigación es fundamental, el recurso a fuentes de las que también Claudia Montero desde Chile hablaba hace un momento, fuentes muy variadas, desde archivos particulares e institucionales a fuentes orales y catálogos. Y al organizar esta mesa recordé una anécdota que he contado en muchas ocasiones y que me lleva a mis primeros contactos con Pura, y precisamente a esa ciudad desde la que se abrió el seminario, a la ciudad de La Plata, donde también me han acogido siempre y donde me acogió en aquella ocasión Raquel Machucci. Fue un momento en el que yo estaba indagando el devenir de Blasco Ibáñez, que, como sabéis, aparte de un escritor excepcional, fue editor, y me recomendó que en lugar de ir a Buenos Aires me quedara en La Plata y acudiera a la judicatura. Cuando llegué allí les pregunté si tenían diarios como La Prensa, y en especial me interesaba La Nación. Me encontré con que los diarios los pusieron a mi disposición en una mesa sin necesidad de ir pasando microfilms ni ir buscando en archivos, y la pregunta fue qué podía hacer con ese material, porque yo tenía que volver a España y me interesaba mucho lo que estaba encontrando, y entonces me dijeron aquello de pero vos no tenés una camarita. Y bueno, aquella camarita me permitió pues cargar muchas gigas de información, pero eso, como veréis seguidamente, no suele ocurrir. Después, pues, las dificultades de acceso a determinados archivos, las dificultades, como señalaba, repito, Claudia hace un momento, con particulares, las dificultades de reproducción, esos meses que uno espera en archivos como el AGA, todos los que estudiáis censura sabéis de qué hablo. Bueno, pues ello ofrece una casuística muy variada que nos lleva desde España, en este caso, en próximos seminarios. Y repito, dado el interés que ha suscitado esta misma tarde, podríamos ampliarlo a otros de los muchos países que conforman la red. En este caso, desde España se va a ofrecer una casuística que nos lleva a la edición vasca, la edición catalana, que nos lleva a archivos emblemáticos de la España democrática
de la España democrática, nacido en los momentos finales del franquismo, como la editorial Anagrama por parte de Jordi Gracia o la editorial Tusquets por parte de Carlota Álvarez, que nos llevan a la edición, decía, catalana con Jordi Jané y edición 62, a la represión cultural franquista, a esos infiernos, hogueras que también conoce mi colega y amiga Ana Martínez Rus, al mercado del libro, a los mecanismos que nos acercan a la economía, a la dimensión internacional dentro de esa interdisciplinaridad que requiere, ¿no? Y armarte con muchos elementos para entrar en la historia de la edición. Y agradezco también que contemos en un momento propicio para ello, porque desde España se vive esa devolución al Estado del Pazo de Meirás, la residencia de doña Emilia, de la condesa de Pardo Bazán, que, bueno, como sabéis, ha reclamado y ha obtenido el Estado, ¿no? Después de la adquisición por parte de la familia Franco durante la dictadura, y que Cristina Patiño desde Santiago nos contará, ¿no?, cuáles son las características, dificultades y acceso a esa biblioteca. Y sin más, doy paso a Lluís Agustí desde Barcelona, quien nos hablará de la edición en el exilio y en particular del caso mexicano. Lluís, cuando quieras tienes la palabra. Hola, buenas tardes. Antes que nada, muchísimas gracias, Javier, por invitarme y también a Pura por propiciar este encuentro, porque realmente una tarde de tristeza casi en Europa con este invierno y con esta pandemia que tenemos encima, pues no es el momento más agradable, y en cambio encontrarse aquí con 50 personas amigas en la red pues ayuda. Me pidió Javier que hablara concretamente sobre los recursos o las fuentes para el caso mexicano de la edición del exilio. Me pidió que lo hiciera en 10 minutos o hasta 10 minutos, con un hasta en mayúsculas y en cursiva, con lo que yo voy a intentar hacer lo que pueda en esta presentación. Y he preparado una pequeña presentación que son bastantes diapositivas, pero que las pasaré bastante rápidas. Dedicaré los primeros minutos, el primer par de minutos, a dar unos cuantos datos sobre la edición de este exilio, para a partir de allí abordar el tema que se me ha encargado, que es hablar un poco de estas fuentes, sobre todo de las fuentes de archivos y de bibliotecas, etcétera, con cuáles son sus bondades, cuáles son sus límites y cuáles son sus posibilidades. Y finalmente, pues una reflexión brevísima sobre los campos por recorrer. Esto viene a partir del día que nos conocimos, Javier y yo, en una defensa de tesis sobre la edición española de México, en la que se recogían pues estos datos. Se encontraron hasta 196 iniciativas editoriales realizadas en México, de las que 111 son las que nos podrían ocupar, porque serían editoriales al uso, editoriales, vamos a llamarles, económicas o profesionales. Profesionales también es un poco exagerado, quizás unos 2.600 títulos, y en el año 42 pues casi el 10% o 10% de la producción editorial del país. ¿Qué tipo de editoriales son? Evidentemente las empresas, estas empresas que vienen a ser desde un pequeño título hasta centenares en casos más longevos y productivos, editoriales que muchos de ustedes conocen y que no será necesario ahora decirlas o nombrarlas todas, pero que alguna aparecerá. Instituciones, asociaciones, grupos de personas que llegan y se organizan ya sea por afinidades culturales o de origen. Algunos diarios y revistas que también publican alguna monografía. También aparecen algunas imprentas que hacen esos servicios editoriales que se convierten casi ellas mismas en editoriales para publicar a terceros, muchas autoediciones y un par de falsos pies de imprenta que quizás no son importantes aquí de citar, sino para la historia de la persecución. Estas editoriales, sobre todo, tienen su auge en los años finales de la Guerra Mundial, en 43, 44, 45, con una actividad que va decayendo poco a poco, y que su producción es precisamente en estos años quizás no se ve muy bien en la imagen, pero son de los
43, 44, 45, 46, cuando una mayor producción hay. Algunas editoriales, no están todas, pero para que vayamos poniendo algunos nombres, y están puestos por orden alfabético, que es el más aleatorio de los órdenes, pero sí que es uno que nos da ya como idea que dos de las más importantes son Kostamik y Ediapsa. Kostamik de Bartomeu Kostamik, un exiliado del POUM, trotskista se le podría haber llamado, pero que no lo fue, y de otro lado pues a Jiménez Siles, importantes estos. Pero otros nombres menos conocidos, Minerva, Sosutil, de Eduardo de Ontañón y Magda Carreño, la Biblioteca Catalana, etc. Lo veremos esto porque tiene su interés. ¿Qué tipo de producción realizan estos editores? Principalmente se dedican a hacer traducciones de las grandes literaturas europeas, desde francesa, alemana, británica o inglesa, incluso norteamericana, recuperación de los grandes autores de la literatura española. Aquí aparece evidentemente una de la colección Lucero de Séneca, pero también material que puede considerarse como bestseller, que es menos conocido y de más difícil recuperación. Este es uno de los puntos que me interesa para abordar en la reflexión sobre la recuperación y los archivos. También, y muy importante, el libro técnico de calidad, siempre el problema de la guerra civil, la república, la política española interior, etcétera, la Segunda Guerra. También muchas biografías de españoles, de mexicanos, de europeos. Una recuperación interesantísima de la historia propia de México. Los editores del exilio republicano trabajan mucho a favor de esta recuperación de lo que podrían ser estos padres de la patria mexicana y evidentemente la añoranza del país, una añoranza que puede ser desde el río Ebro hasta Cataluña o un pequeño pueblo de Extremadura o el Madrid de antes de la guerra. También algún tipo de edición menos conocida, por ejemplo, Kostamik, que se dedica a hacer traducciones de este, como se llamaba antiguamente, género picante francés de antes de la guerra y que no aparecía en la oferta cultural mexicana. Autoayuda, masonería. No hay para nada libro religioso, libro infantil es testimonial y después estos nombres que aparece que hicimos una pequeña clasificación, algunos por el nombre de la empresa, como Kostamik o Grijalvo, otros estos nombres así más de moderna de siglas, UTEA, YAPSA. UTEA es un caso concreto que también da para conversar y evidentemente la evaluación de los orígenes en estas tierras de España que se convierten en nombres de editoriales. Otros que nos interesan, pero especialmente también algunos relacionados con las culturas prehispánicas amerindias, Quetzal, que ya ha aparecido, Descender, Tenochtitlán, Xochitl, etc. Las dos fortalezas de de este mundo editorial, sobre todo se encuentran alrededor de Jiménez Siles y de Kostamik, para hacerlo un poco simplificando, haciendo una imagen muy impresionista, y estos se dedican a hacer pequeños sellos, grandes sellos, sellos compartidos, y hacen como no se aprecia mucho en la imagen, pero hacen como una especie de constelación de grupos editoriales que se tratan. ¿De dónde eran estos editores? Mayoritariamente de las zonas que quedaban fieles a la República, Madrid, de Andalucía, de Valencia, pero sobre todo también de Cataluña, por una doble razón, porque la guerra, cuando termina, evidentemente el territorio desde el que se puede escapar una buena parte de los exiliados será el territorio del Frente Catalán. El Frente Valenciano había quedado colapsado y los pocos exiliados que pudieron escapar de los puertos de Alicante, pues ya se conoce la historia. ¿Dónde se localizan? Se localizan principalmente, evidentemente, en la Ciudad de México. Vayamos a lo que nos ocupa, las fuentes. El problema de las fuentes es que nos encontramos con un depósito legal que, como tantos países, incluso en España hasta el 58, 59, esto no sucede, es un depósito legal inexistente prácticamente. No se recupera todo lo que se publica, con lo que no encontramos la totalidad de estas colecciones conservadas. Más,
Los archivos son archivos mercantiles de empresas que a veces han editado 2 o 3 libros, que son archivos familiares y personales que casi no se conservan. Gente que vivía con la maleta detrás de la puerta y que a veces no se recupera. Son poquísimos los que se pueden, se encuentran en algunos archivos. Aquí hemos puesto, por ejemplo, el Pabellón de la República, el Colegio de México, el Ateneo Español en México, en pocas cosas. La producción en sí misma puede ser recuperada a través de los grandes catálogos colectivos que se convierten en unos instrumentos auténticos de bibliografía. Como alternativa no ingeniosa, sino evidente, es el recurso al libro de segunda mano. Sobre todo, imaginémonos, todo lo que es esta literatura que hemos puesto de autoayuda, sensual, etcétera, desaparece o no interesa para los bibliotecarios, no interesa su conservación. Y en cambio se encuentran a veces en los mercados estos, o colección Mercado Libro, AB Books, etcétera. Algunos proyectos que nos ayudan y mucho son los proyectos digitales cooperativos y en el sentido del archivo, especialmente todo lo que sería el registro nacional de extranjeros en México para poder seguir la traza de algunos de estos editores que llegan a el país. Otras fuentes, las primeras enunciaciones, los primeros documentos que la propia emigración, el propio exilio produce y sobre todo también las revistas del exilio, que es una fuente inagotable de informaciones puntuales. En tal editorial de Chile se ha publicado tal libro, en tal editorial en Buenos Aires ha aparecido esto, una pequeña reseña aquí o allá. Evidentemente, todos los estudios del exilio, desde el primero y más importante del propio Carlos Martínez, alcalde asturiano del Partido Socialista, que se encuentra dentro de esta misma emigración y que a 20 años del exilio hace un retrato de esta emigración. Ellos no les gustaba llamarse exiliados, que llegan a México. Pero también grandes obras como la que del año 82 o todo lo que es el producto, como en el caso de la gente que desde Hexel en la Universidad Autónoma o desde Valencia, desde revistas como Lamentos, se produce. Aquí hay una cantidad enorme y esto está siendo incorporado de momento por Javier Lluch en todo lo que es la plataforma de Direct de materiales para su recuperación y que en breve yo creo que también podré echar una mano. O más fuentes, las bibliografías corrientes, pero que son bibliografías que no son completas y evidentemente los estudios monográficos. La del exilio catalán, la edición en catalán, evidentemente el enorme diccionario biobibliográfico realizado por Manuel Aznar, por Fernando Larraz, etcétera, y otros sellos que van apareciendo. Este importante se presentó ayer, lo tengo aquí, estupendo libro y que recomiendo muy vivamente. Más cosillas que se pueden. Algo que a veces pasa el filtro sin darse cuenta, que son las biografías. A veces se caza un dato al vuelo en una biografía, en unas memorias. A veces de comprobar necesariamente los datos, porque a veces no son de todo correctos. Las entrevistas, unas entrevistas que corren prisa, porque esta segunda generación, esta tercera generación, sí, del exilio está aún capaz de dar informaciones, pero que serían importantísimas de poderlas anotar ahora. Estoy pensando incluso en gente que no solo es hija o nieta del exilio, sino que también ha formado parte de esta aventura editorial. ¿Qué se puede hacer? ¿Qué se está haciendo? Y que yo creo que dónde hay camino por recorrer. Para empezar, estos grandes nombres, evidentemente, Ana Martínez ya es una noticia a voces, que está preparando lo que estamos todos aguardando, que es el papel de Jiménez Siles. También aparecen cosas sobre Costamic, etc. Pero hay algunas editoriales que están pendientes. El segundo exilio, un segundo exilio que nos interesa, que es todo lo que es ERA, Joaquín Mortiz, la editorial Azor, etc. Y después, en un periodo de pandemia, nos hemos dado cuenta todos que no hemos tenido acceso a los documentos. Yo en estos momentos estoy haciendo una investigación que he tenido que hacer delegar a alguien porque no me he podido desplazar a México y que necesitamos, como agua de mayo, digitalizaciones de materiales que en algunos casos aún tienen derechos y que no se pueden. Por otra parte, esto tampoco no tiene que tener simplemente un archivo de tipo patrimonial y definitivo, sino que yo creo que también podría haber la necesidad de continuar recuperando autores
evidentemente la Biblioteca del Exilio de Renacimiento pues, es una de ellas, pero no solo esto, sino que podría dar más. Muchísimas gracias. Luis, quería hacer un que colabore con el red también como colaborador en ese espacio que disponemos para las fuentes, ¿no? Y unas fuentes que se van a ir actualizando y que con todo lo que has dicho pues podremos incorporar. Muchas gracias de nuevo. Voy a dar paso a Carlota Álvarez, que nos lleva a conocer su trabajo y su investigación en torno al archivo de la editorial Tusquets. Adelante, Carlota, cuando quieras. Muchísimas gracias. Lo primero, a Pura y a Javier por juntarnos hoy aquí, especialmente en estos tiempos de pandemia, pero bueno, es que Pura sigue siempre para adelante, pase lo que pase, ¿no? Y la verdad es que tener esa referencia como directora junto con Ana, para mí es un orgullo y un honor. Yo voy a hablar precisamente de la investigación predoctoral que estoy llevando a cabo, que es sobre la editorial Tusquets y en concreto sobre la figura de Beatriz de Moura. Para ello creo que es fundamental empezar hablando del Fondo Tusquets, que es un fondo editorial, por eso me pregunta hacia las compañeras latinoamericanas esta mañana, durante la primera sesión, que fue donado en octubre de 2017 a una institución pública como es la Biblioteca Nacional y que bueno, conserva toda la documentación generada durante 43 años por la editorial desde el año 69 hasta el año 2012. Se conserva prácticamente íntegramente y además forma parte de ese espíritu de conservación que han empezado a tener últimamente los editores españoles y que en concreto se da en la editorial Tusquets por esta necesidad tanto de Beatriz de Moura como de su socio principal Antonio López Lamadrid, que tuvieron el firme propósito de conservar toda la documentación que generase la editorial. El fondo fue donado a través de 146 cajas que actualmente componen aproximadamente 500 cajas de conservación y está dividido en 4 temáticas principalmente: correspondencia, actividad editorial, obra literaria, donde se encuentran los manuscritos de la editorial y parte de la documentación generada por la propia gestión administrativa de la editorial. Es un fondo que permite reconstruir tanto la historia interna como externa de la editorial, el circuito por el que pasa el libro dentro de la editorial, los acuerdos a los que se llegó durante la historia de la editorial, así como una faceta particularmente interesante para mí, que es la expansión de la editorial por América Latina. Los problemas que presenta este fondo son 2 principalmente, que está pendiente de clasificación en gran parte todavía por parte de la Biblioteca Nacional y por otro lado la magnitud de la documentación conservada en el mismo, ¿no? Por poner un ejemplo, solo en correspondencia se conservan 26.000 cartas. Entonces surge la necesidad de estar constantemente acotando el objeto de estudio y tener muy claros los objetivos y los intereses de búsqueda, porque si no se convierte en un fondo inabarcable. Otro de los fondos muy interesantes para el estudio de la editorial Tusquets, pero prácticamente para el estudio de cualquier editorial, son los contenidos en el Archivo General de la Administración, ¿no? Que Javier ya antes ha señalado un poco los problemas que presenta este archivo, pero bueno, que son consultables casi en su totalidad, salvo bueno, aquellos documentación que por ley de patrimonio y ley de protección de datos no se pueden consultar todavía. Los expedientes de censura creo que ya son más que conocidos y además está el colega Fernando Larraz, que creo que si no es experto en el tema y nos puede alumbrar muchísimo más que yo, pero bueno, creo que es muy interesante algo que en el seminario anterior señalaba Fernando, ¿no? El tema de que a través de estos expedientes se pueden recuperar las obras originales porque son las que presentan las propias editoriales. Y luego está un fondo que yo creo que ha sido escasamente tratado, que es el registro de empresas editoriales que surge a partir de la ley de prensa e imprenta, bueno, como mecanismo preventivo de censura. Entonces, bueno, para poder publicar a partir del año 1966 en España es necesario conseguir un número de registro, para lo cual los editores tenían que entregar una extensa documentación que consta de cuestiones como el nombre de todas las personas
que participasen de la editorial, su filiación completa, la declaración de si se encontraban en el pleno ejercicio de sus derechos políticos y sociales, el reglamento de la editorial, el patrimonio, el plan editorial, el plan financiero, y si era, en caso de ser una sociedad anónima, pues también los estatutos y el listado de accionistas. Estos expedientes, yo me centro en el caso de Tusquets, que podemos ver la portada en la diapositiva, pero estos expedientes contienen gran parte de la documentación necesaria para entender y hacer un mapeado de lo que es la edición anterior a 1966, porque evidentemente todas aquellas editoriales anteriores, pero que siguieran publicando, tenían que registrarse. Y bueno, está en funcionamiento hasta 1983, así que prácticamente podemos hacer un mapeado de lo que sería la edición durante el franquismo y años posteriores. El problema de estos dos fondos, tanto de los expedientes de censura como de la ley como del registro de empresas editoriales, es que han sufrido una pérdida de documentación porque los encargados de clasificarlos fueron las propias autoridades franquistas, ¿no? Entonces, a la hora de la transición democrática que vivimos como país, pues bueno, hubo documentación de los registros que desapareció, pero se puede encontrar gran parte de ellos. Otros fondos fundamentales, y pues lo que comento, ya no solo para el archivo de la editorial Tusquets, sino para el conjunto de la editorial, pero en concreto, bueno, en los que yo me he centrado, son los fondos de la Biblioteca de Cataluña, en concreto el fondo que se señala aquí, el de Vernet de las Casas, que contiene todos los catálogos o casi todos los catálogos editoriales producidos por las casas editoriales, y a mí me ha resultado particularmente interesante porque contiene aquellos que se presentaron a las ferias internacionales, con lo cual podemos ver cómo estaba el mercado de derechos de autor a nivel internacional. También es interesante no solo acudir a los archivos editoriales, en mi caso al Fondo Tusquets, sino también acudir a los archivos de autores que contienen correspondencia editorial, ¿no? Porque al final en el archivo Tusquets podemos ver la emisión de cartas y las cartas que la editorial enviaba, pero es muy interesante también estudiar esa recepción y ver cómo los autores interpelaban también a los editores. En este caso, en España hay múltiples archivos. La verdad es que no hay un archivo centralizado. Podría decirse que la Biblioteca Nacional ha empezado esa labor de recopilar archivos de autores, pero que todavía es muy escasa y podemos encontrarlo pues, en bibliotecas municipales, autonómicas, archivos privados, etc. Otro punto que me parece interesante y que además Javier conoce bien mi investigación, me dijo, destaca esta cuestión, son los archivos internacionales. Y esto también viene a colación de una cuestión que comentaba la colega colombiana, que es, bueno, yo lo llamaría casi expolio que han sufrido los países latinoamericanos de los archivos de autores latinoamericanos que se conservan prácticamente todos en archivos de universidades estadounidenses, ¿no? Los casos más sonados, evidentemente, son el de Mario Vargas Llosa en la Universidad de Princeton y el de Gabriel García Márquez en Texas, pero en general, si una quiere estudiar, por ejemplo, el desarrollo de las filiales de Tusquets en Latinoamérica, es necesario ir a los archivos de las universidades norteamericanas, y de ahí mi reflexión sobre el papel necesario de las bibliotecas nacionales latinoamericanas en torno a esa recuperación de archivos y esa recuperación de este material. Como ya mencionaba Lluís en la presentación anterior, bueno, las fuentes orales son imprescindibles. Por suerte, gran parte de esta red social, por así llamarlo, que se crea alrededor de Beatriz, sigue todavía viva, pero es verdad que la labor de recuperación de fuentes, de testimonios, todavía está apenas comenzando, ¿no? Como se puede ver con el propio trabajo de red, ¿no? Que yo creo que para mí, en ese sentido, es desde luego imprescindible continuar por esta vía, aun estando en pandemia. Y por último, las memorias y conversatorios, yo creo que en el caso de los editores que estamos aquí citando en esta mesa y en el caso de Tusquets, es muy importante, a pesar de que Beatriz siempre ha dicho que ella jamás escribiría unas memorias, ¿no?
sí que tiene bastantes libros de entrevistas y sí que tiene muchísimas entrevistas en público, sí que se puede reconstruir bastante bien su memoria a través de las memorias de otros, ¿no? Y yo creo que, bueno, por último, esto sería la parte más a destacar en cuanto a fuentes de la editorial Tusquets. Muchísimas gracias de nuevo a Pura y a Javier por liarnos en esto y por darnos la oportunidad de compartir, pese a los tiempos, nuestras investigaciones y de constatar el avance que vamos haciendo con EDIRED. Y muchas gracias y buenos días y buenas noches. Carlota, muchísimas gracias a ti. Supongo que habrás despertado muchísimo interés. Sí, cuando veas el chat ya verás las primeras preguntas. Me resulta abrumador tu trabajo. Bueno, esto de las 26.000 cartas, los 200 expedientes, los lugares en los que podrías indagar. Te pregunta Josep Bengual si habría fase de corrección de pruebas. En fin, os comunico a todos que después tendremos unos minutos de debate porque vamos a continuar con las intervenciones a fin de que ese debate se pueda producir. Y si vamos de Tusquets, vamos a dar paso ahora a la editorial Anagrama, gracias a Jordi Gracia, quien además, bueno, anunció que próximamente Anagrama publicará un trabajo, ¿no?, que procede de ese archivo. Pero dejo la palabra a Jordi para que intervenga y os cuente cuál es su estado, cuáles son las opciones de investigación de ese archivo. Saludo a todos, por supuesto, muchísimas gracias por la invitación a participar en esta mesa. Y quiero empezar retomando parte de lo que ha dicho Carlota, que efectivamente era muy interesante, particularmente con la dificultad, a veces, para cribar con exactitud las declaraciones, las entrevistas, las mutantes versiones de los hechos problemáticos que los propios editores dan cuando han pasado muchos años. En el caso de Beatriz o en el caso de Jorge Herralde, hablamos de medio siglo de historia editorial, y me consta de primerísima mano que algunas de las versiones de Beatriz de Moura son discutibles o cuando menos interesadas, y lo digo para introducir un factor importante, que es el del cuidado con el que hemos de manejar las declaraciones de lo que son efectivamente directores literarios y editoriales, pero también son, y muy por delante, empresarios. Sin que la empresa sobreviva, no hay dirección literaria que valga. Y Carme Riera, que está ultimando una biografía de Carme Balcells, es otro de los archivos impresionantes para el entorno en el que nos movemos, ha podido documentar la clara versión impresada que en algunos elementos conflictivos de su vida profesional Beatriz de Moura ha ofrecido, y que en cambio Carme Riera, al contar la biografía de Carme Balcells, podrá rectificar, corregir, o cuando menos oponer una versión distinta. El centro de estos 7 minutos que me quedan de mi charla tiene dos partes muy claras. Una primera es sintetizar muy rápidamente lo que el mismo Javier ha anunciado hace un momento. Es verdad, sobre marzo, calculo, en Anagrama aparecerá publicado un libro titulado Los papeles de Herralde, y el subtítulo me parece que al final que hemos puesto ha sido algo así como La historia de Anagrama 1968-2000, que es donde la cierro, y el libro consiste fundamentalmente en dos cosas: en una ajustadísima selección de la correspondencia de Jorge Herralde con autores, editores, periodistas, agentes literarios y otros miembros de la tribu editorial, y eso ocupa unas 150 páginas, y otras 150 páginas repartidas en capítulos que van seriados cronológicamente, donde intento vertebrar las intenciones, las motivaciones, los enormes riesgos de supervivencia que la editorial pasó en algún determinado momento en el año 78-79, donde pueden establecerse los puntos de inflexión del catálogo de la historia editorial, o incluso cómo intentar ampliar el foco de nuestra mirada sobre una editorial tan icónica como Anagrama, icónica como lo puede ser Tusquets, por supuesto, y algunas otras, no muchas, pero sí algunas otras, y cómo ese recorrido por los catálogos y por la correspondencia de Jorge Herralde recibida y enviada, y eso equivale a un metro cúbico
de papel fotocopiado, es decir, una cantidad de material apabullante. Esto equivale a la propuesta de ampliar la mirada sobre Anagrama para que no sea solo la editorial de 2 colecciones, La peste amarilla famosa y La verde gris de narrativa hispánica. Anagrama tuvo muchas más colecciones y muchos más focos de atención que van desde el periodismo de calidad literaria, además de veraz, cronística, hasta el ensayo sobre cine o una biblioteca importante dedicada a la biografía o incluso autobiografías relacionadas con los ámbitos de interés de Jorge Herralde. Pero si esta es la parte decepcionante o frustrante, es decir, el hecho de que en marzo ya vaya a aparecer un trabajo que aspira a cubrir los 30, 40 primeros años de la peripecia de Anagrama a través de Jorge Herralde, la buena noticia está en que ni mucho menos ese libro agotará las posibilidades de investigación y exploración analítica de un archivo fastuoso. Acabo de aludir a ese metro cúbico de fotocopias que tuve en casa y que son miles y miles y miles de fotocopias reducidas a un porcentaje ridículo, que es lo que finalmente editaré o está editado ya y que aparecerá en marzo. En realidad yo creo que lo que propondré yo en marzo es apenas una primera mirada, muchas veces impresionista, muchas veces interpretativa, seguramente también superficial, pero quizá un primer esbozo a lo que pueda ser el papel que ha desempeñado Anagrama en la historia cultural y política, literaria, intelectual y política de la España contemporánea desde el final del franquismo hasta el principio del siglo XXI. Lo que queda por hacer en ese archivo es bestial, incluido aquello que yo no he visto porque no he querido verlo, porque se convertía en un trabajo sencillamente inabordable. Y estoy aludiendo a esas partes más secretas de una editorial, ese lugar donde las entrañas empiezan a verse de forma hipersensible. Por ejemplo, los informes de lectura. Yo sé que los conserva la editorial, he hablado con Jorge de esto, pero no he querido ir a buscarlos porque resultaba una cantidad de material entonces ya ingobernable para una sola persona. Sin embargo, me parece que hay múltiples vectores para tratar de abordar ese archivo y no necesariamente con voluntad totalizadora, sino como creo que era Carlota decía hace un momento, buscando focos para leer determinado tratamiento de un tema, el feminismo, por ejemplo. Hoy tendemos a olvidar que la campaña feminista que hizo Anagrama en los años 70 fue apabullante y muy pionera, para no hablar de la cantidad de sexo que llegaba a aparecer en los libros que publicaba Anagrama. Es decir, hay muchas posibilidades para abordar el análisis de la peripecia de esa editorial, incluido uno de los elementos más virtuosos de ese archivo, que no sé si comparte Tusquets, y eso nos lo podría aclarar Carlota, y es el hecho de disponer de copias toda la correspondencia de Herralde con otros autores, incluidos los emails. Por cierto, aparte de un accidente informático que padeció la editorial hace unos años, y eso significó el borrado de un periodo corto, pero lógicamente significativo de la editorial. Por tanto, el hecho de poder disponer contesta a un autor, en el libro yo he incluido, pero solo un porcentaje pequeñísimo, de las negativas a publicar un libro, por qué rechaza un libro de este o de aquel, y eso me lleva a sugerir como otra vía metodológicamente fundamental, pero muy difícil de manejar, archivos de autor. Por ejemplo, lo que conserva ahora mismo la Biblioteca Nacional, que está en proceso de catalogación, es el archivo de Juan Benet, y que por lo tanto, a partir de la correspondencia de los propios escritores, es posible que obtengamos información que de otro modo no habría manera de obtener en relación con sus tratos, sus negociaciones, sus presiones, sus peticiones de aumento de anticipo, sus condiciones de autores de cara a las editoriales, si aceptan o no esas condiciones los editores. Eso quiero decir
que la magnitud de un archivo, de la potencia del de Tusquets o del de Anagrama, ambos fantásticamente bien conservados, debe hacernos entender, o probablemente la exploración de sus archivos ha de permitirnos imaginar una auténtica enormidad de enfoques analíticos de esos archivos. Yo lo puedo decir en relación al Anagrama, y desde luego yo opté por la versión más convencional, es decir, intentar hacer una semblanza de la editorial, pero fue la opción manejable para una sola persona. Para una sola persona que además tenía un cierto emplazamiento, si me permitís la broma de Jorge Herralde en enero de este año, del 2020, fue, lo digo en catalán, preferiría que no fos póstum. Entendéis que Jorge Herralde es precisamente un chaval que el tío dijo, oye, por favor, Jordi, ponte a trabajar ya para que el libro salga conmigo en vida. Y efectivamente me puse a trabajar seriamente gracias precisamente al confinamiento de la pandemia. Pero lo que yo quiero decir es que esa inmersión en ese archivo durante muchos meses me permitió detectar la enorme cantidad de preguntas que puede resistir un archivo como ese y la pluralidad de las respuestas que puede dar en función de las preguntas que cada investigador y de la imaginación de cada investigador puede llegar a contestar. Y por mi parte nada más, muchísimas gracias. Lamento ser tan incapaz de no haber sido, en fin, de no saber cómo conectar la webcam, lo siento. Bueno, Jordi, muchísimas gracias. Lamento que no te hayamos podido ver, pero te hemos escuchado y estamos deseando que llegue marzo, como yo ya te había dicho, para leer ese trabajo que nos has anunciado, y muchas gracias también por esas líneas de investigación que comentabas. Y como decía anteriormente, pues dejamos las posibles preguntas para el debate. Simplemente señalarte, porque no lo has leído, que María Fernández Moya en el chat te señala eso de Jordi, esto va a ser un bestseller, y eso te deseamos. Que se equivoca completamente, que está loca perdida, que no me vea. Bueno, seguimos, ya tenemos en pantalla a Miren Ibargüengoitia. Muchas gracias, Miren, por estar ahí. Buenas tardes. Buenas tardes, Javier. Nos vamos ahora, como se anunciaba antes, al País Vasco. De la Universidad del País Vasco procede Miren, donde, como ella os contará, pues la historia de la edición también despierta un notable interés de unos años a esta parte. Adelante, Miren, cuando quieras. Bien, pues simplemente nada, yo presentaré, respondiendo un poco a la petición, ¿no?, de Javier Lluch, presentaré un poco la problemática y las dificultades que hemos tenido en el acceso a archivos, a bibliotecas, catálogos en nuestro estudio de la edición, en el caso vasco, ¿no? Lo que traigo hoy a esta mesa es simplemente pues es fruto de un brainstorming, ¿no?, de algunos de los miembros del equipo, a los que agradezco expresamente, a María José Olaciregui, Miquel Ayerbe, Ismael Manterola y Amaya Lizalde por sus aportaciones, y ha de entenderse no como un discurso elaborado, sino, si queréis, como una síntesis o unas notas compartidas tras nuestro paso por el Archivo General de la Administración en la breve trayectoria que llevamos en el estudio de la edición vasca, ¿no? Contextualizaré brevemente nuestro trabajo para que veáis cuáles son, ¿no?, cuál es el camino que estamos realizando tras los pasos de Juan Mari Torrealday. El objetivo de nuestro equipo, MHLI, Memorias Históricas en Literaturas Ibéricas, es investigar las representaciones culturales de la memoria histórica en los campos de la cultura vasca y el área ibérica de los siglos XX y XXI. Y cabe destacar, dentro de este objetivo, entre las líneas de investigación, pues el referente al impacto de la censura institucional en el campo de la edición del libro vasco. Es un tema, el de la censura, que no ha generado muy pocos estudios, si bien queda mucho por hacer, como comentaba estos días con Javier. Se conocen sobre todo, ¿no?, mecanismos, pero miles de expedientes quedan todavía pendientes de análisis en el AGA, ¿no? En nuestro caso partimos de la tesis de Juan Mari Torrealday, que defendió en el 95 la censura gubernativa y el libro vasco, análisis de los informes del lectorado, analizó informes del 36 y el 83, y que pronto además tendremos el placer de publicarla en la página web que ayer mencionaba Miquel Ayerbe en la mesa moderada por Fernando Larra.
Torrealday, también pionero en trabajos de sociología de la edición vasca, es autor de los listados de libros publicados en euskera que él mismo realizaba anualmente y publicaba en la revista Yaki. Esos documentos son básicamente las únicas herramientas de partida con las que contamos en este ámbito de investigación. Podemos adelantar, por lo tanto, ¿no?, las problemáticas a las que aludiré durante mi intervención. Falta de investigaciones previas, falta de archivos y catálogos centralizados y unificados y dispersión de documentación, tanto pública como privada. En cualquier caso, me centraré sobre todo en la experiencia del AGA por falta de tiempo. Archivo que hemos visitado en dos de los proyectos en los que estamos inmersos. El primero, un proyecto Mineco en el que estamos, ¿no?, llamado Memorias Históricas Contestadas, Censura, Transmisión e Institucionalización de la Cultura Vasca y Peninsular Democrática, para el que hemos vaciado sistemáticamente los expedientes de censura del periodo bajo estudio, ¿no? Hemos vaciado todos los expedientes relacionados al libro vasco de 1975 en adelante. En paralelo a nuestra colaboración con el portal Edired, ayer mencionaba Miquel, otro proyecto, El mundo de la edición del libro vasco, siglos XX-XXI, en el que hemos vaciado el registro de editoriales que ahora mismo se encuentra en el AGA. Ya ha mencionado este registro Carlota en su intervención. Bien, pues el primer reto era la financiación para poder realizar estos vaciados. Sin los proyectos mencionados no hubiésemos podido hacer este trabajo de archivo, para el que hemos necesitado 11 viajes al archivo AGA, ¿no?, desde el País Vasco hasta Alcalá de Henares, que hemos realizado entre 2018 y 2019. Han pasado por el AGA 14 integrantes del equipo en grupos de trabajo de 2 a 6 personas. Todo esto que os voy a contar no es nada que el investigador en archivos nadie que no haya pasado por el AGA no conozca, pero puede servir de recordatorio o de notas o recomendaciones para las futuras investigaciones, ¿no?, o simplemente tips para tener en cuenta. El mayor reto, por supuesto, ha sido la organización, planificación y puesta en común del trabajo en equipo, ¿no? Todas esas transcripciones que hay que realizar a mano o manualmente, bueno, pues esa puesta en común ha sido, pues, una de las tareas más arduas. El mismo sistema de consulta del archivo es un reto, ¿no? Las consultas de expedientes reducidas por día, ¿no? Se pueden consultar 10 cajas por día, si no me recuerdo. En manos de la suerte está, por tanto, poder tener 5 expedientes en una misma caja o solo uno. Otro de los problemas es el horario, ¿no?, reducido, abiertos solamente por la mañana, después de trasladarse desde lejos, no ayuda al aprovechamiento del viaje y del tiempo, ¿no? Entonces, estos son algunos de los retos con los que se encuentra el investigador. Decía, la puesta en común y unificación de transcripciones, falta de modelos unificados en la transcripción de documentación ha sido uno de los problemas, no solo para el trabajo interno, sino también para posteriores comparativas con otros vaciados de fichas que se han hecho o se están realizando en estudio de la edición, no del libro vasco, sino de otro ¿verdad? Nosotros en este caso optamos siempre por enviar un miembro del equipo como coordinador, cuando no fue posible, al menos hubiese estado en los viajes anteriores para hacer de enlace en viajes sucesivos. Otro de los problemas con los que nos encontramos en el AGA, la consulta del catálogo previa es imposible, solo se puede consultar presencialmente. También, en ocasiones, hay documentación catalogada que no está disponible para los investigadores. Explico una de las problemáticas con las que nos hemos encontrado. El Instituto Nacional del Libro Español, tras pasar algunas de sus funciones al Ministerio de Cultura, y ya había finalizado en parte con la captación, por ejemplo, del registro de empresas editoriales, realizó la transferencia de la documentación estudiada y de los expedientes al Archivo General de la Administración en 2011, donde se encuentra actualmente.
Bien, se guardan en esos expedientes, ya lo ha adelantado Carlota Álvarez, datos de inscripción del registro, estatutos, memorias de actividades, reglamentos, planes editoriales, catálogos de publicaciones, recortes de prensa, etc. Bien, entonces, en el Instituto Nacional del Libro disponen de una base de datos en la que se pueden realizar consultas por año, nombre de editorial o por localidades geográficas, pero para consultar los expedientes y su contenido hay que personarse en el acta. Pues bien, esa base de datos no es abierta, solo pueden consultarla los técnicos del Instituto del Libro y no está disponible en el AGA. Esa base de datos, por lo tanto, es desconocida para el investigador, no se puede consultar y si por suerte se llega a esta excepción, ¿no?, como hemos podido llegar nosotros mediante correspondencia o emails con técnicos del INLE, y llegas a obtener las asignaturas que se asignaron a los documentos en su día, el investigador se encuentra con que cuando llega al AGA las asignaturas no coinciden con las asignadas en el AGA. Por lo cual, el investigador queda una vez más en manos de la suerte, del conocimiento, capacidad, tiempo del jefe de sala, que tiene que estar, que indaga qué asignatura coincide con cuál, y es el propio investigador el que termina haciendo la labor de confección de bases de datos y de catalogación manual y personal, ¿no? Esta ha sido una de las labores más arduas con las que nos hemos enfrentado, ¿no? Vaciando y cotejando las listas de publicaciones y las listas de editorial online, copiándolas a mano desde el accesible en la sala y expediente por expediente, con el hándicap además de que en euskera muchos de los datos están mal transcritos y por ende hemos necesitado muchas veces que consultar expedientes y registros perdiendo o agotando, ¿no?, el número de cajas a consultar por día, muchas veces simplemente para certificar si un expediente corresponde o no con un libro en euskera, ¿no? Bueno, pues ese tipo de problemas con los que nos enfrentamos, por no mencionar, ya lo ha dicho Javier, de que las digitalizaciones tardan más de 6 meses en llegar, no se pueden realizar fotografías ni digitalizar documentos in situ, por lo cual pues un vaciado sistemático como el que hemos querido hacer nosotros es inviable. Cuanto a los vacíos de documentación, además quisiera recalcar que se guarda en el AGA a toda la documentación que se presenta en el registro general, sin embargo la documentación que se presenta en registros provinciales, como Bilbao, San Sebastián, no está guardada en el AGA y se desconoce su ubicación o existencia, ¿verdad? Creo que he agotado el tiempo, pero bueno, las demás problemáticas con las que nos encontramos, como fondos y catálogos no unificados, falta o ausencia de salvaguarda de fondos y manuscritos modernos de escritores y editores, bueno, son problemáticas coincidentes con las que ya han presentado otros compañeros en esta mesa y voy a dejarlo aquí. Muchas gracias. Muchas gracias por los aspectos que estás contando. Mónica Baró en el chat alude a las visitas al AGA como un vía crucis, ¿no?, del que hemos hablado en muchas ocasiones y que tú has descrito. Un problema que tiene que ver con esa financiación, con la necesidad, bueno, cuando abordas un caso como el vuestro, del trabajo en equipo, etcétera. Repito, muchas gracias por estar ahí y pasamos a vernos en el debate. Y ahora volvemos de nuevo a Barcelona, de la Universitat Autónoma de Barcelona. Jordi Jané, buenas tardes. Muchas gracias por tu colaboración y por tu intervención en esta mesa y por tu participación en la red temática de excelencia, ¿no?, que soporta también este seminario. Tienes la palabra cuando quieras. Muchas gracias a vosotros por la invitación. Jo hablaré en nombre del grupo d'estudi de traducció catalana contemporània que lidera Montserrat Bacardí y, como indica su nombre, abordaré el hecho de la edición desde el punto de vista de la traducción y concretamente de la traducción al catalán contemporáneamente. Antes de empezar a abordar el caso de Edición 62, que es el caso en el que me quiero centrar, me gustaría decir que edición y traducción son dos de los pilares básicos de la articulación de la cultura catalana contemporáneamente,
especialmente dadas las circunstancias en que se ha producido la cultura catalana contemporáneamente. Hemos de pensar que la edición fue el único resquicio en que encontró la cultura catalana para expresarse públicamente durante el franquismo. Eso había pasado anteriormente también, pero contemporáneamente son esos 40 años de franquismo en que la presencia pública de la lengua catalana se veía restringida a la edición, eso de un lado, y del otro lado la traducción como de alguna forma la forma de reivindicación de una cultura que se quiere moderna, que se quiere una cultura sin ningún tipo de fronteras, ni una cultura que no se quiere minorizada. La combinación de ambos pilares nos lleva un poco a Edición 62, que, como indica su nombre, nació en el año 62 como proyecto un poco loco, para entendernos, de dos jóvenes, Ramón Bastardas y Max Caner, que se proponían precisamente eso, hacer de una editorial una empresa moderna en un contexto lleno de contrariedades y de obstáculos, y hacerlo apostando, entre otras cosas, por la traducción al catalán y por la traducción no de autores clásicos y no de autores antiguos, sino de autores contemporáneos. Es un proyecto revolucionario en ese sentido, y cualquier investigador que pretenda estudiar la historia cultural catalana en el siglo XX o contemporáneamente, hasta ahora, debe pasar por el estudio de Edición 62 y de esa iniciativa que realmente fue muy ambiciosa y que llegó a grandes logros. Querría decir que me centraré, puesto que Edición 62 no solo fue una editorial de traducción, sino que fue una editorial con diversas especializaciones y direcciones, pero sí que me gustaría apuntar que me voy a centrar en la traducción, que es el ámbito de estudio en este grupo. Además, porque también es cierto que la edición catalana, por suerte, sí ha estado profundamente estudiada. Voy a citar solamente a Manuel Llanas como responsable de la historia de la edición catalana en todos los tiempos, pero en estas mismas jornadas ha participado Mireia Sopena, ha participado Pilar Budellol, y Josep Mangual está por aquí también, y aparte se están presentando también ponencias sobre ediciones o casas editoriales que tienen su sede en Cataluña, ¿no? Entonces, me voy a centrar en el caso de Edición 62 y me quiero centrar en una pregunta que un poco ha ido saliendo en todas las ponencias también, que es ¿qué se hace cuando no se puede acceder a los fondos de una editorial o cuando hay tantas dificultades para acceder? En el caso de Edición 62, el problema es inmediato y ahí deberíamos cortar la investigación porque no se puede acceder a los fondos, está en manos privadas, probablemente no por ninguna maldad de nadie, sino probablemente por problemas o por desidia o por lo que sea, pero no se puede acceder a los fondos de Edición 62. Y tomando en cuenta lo que he dicho hasta ahora, para el investigador es una gran lástima. De modo que lo que voy a hacer ahora es qué alternativas tenemos para estudiar la actividad de Edición 62 y vincularé las fuentes de estudio, que es un poco lo que planteamos en esta mesa, en dos tipos de fuentes, que son fuentes externas a la editorial y fuentes internas. Podría empezar por las fuentes internas o vinculadas directamente con la editorial, porque si de un lado la editorial de Edición 62 es imposible el acceso a sus fondos, es cierto que es una editorial que ha hecho un ejercicio de autohistorización, por decirlo de alguna manera, ejemplar. Hay por lo menos 3 volúmenes para cualquier investigador básicos para conocer la historia de Edición 62, que son el volumen que publicó en 1979 con motivo de la publicación de los 1000 títulos, el volumen que publicó a los 25 años de su nacimiento en 1987 y el volumen que publicó en el año 2012 en su 50 aniversario. Son volúmenes muy informativos, son volúmenes que contienen catálogos, contienen traductores, autores,
colecciones, descripción de colecciones, de ediciones, etcétera. Y también incluyen algo que es muy importante, que es las opiniones de las personas implicadas y de algunos observadores. Es decir, que en el primer volumen, el de los 1000 años, por ejemplo, se hace un balance no solo numérico o no solo de datos, de cuáles han sido los resultados, de cuáles han sido aquellos proyectos que han funcionado mejor, peor, en la iniciativa editorial. Y esto es una fuente para el investigador que es importante, aunque, como os he dicho antes, todo aquello que procede de la visión parcial de un relato, pues tiene eso, es parcial. Es decir, que es el relato que Edición 62 construye de su propia editorial. En ese sentido, y vinculado a este ejercicio de autohistoria, que es muy importante y creo que si estuviera en las manos de muchas editoriales es un gran ejercicio, está el ejercicio que han hecho un director literario, básicamente el más emblemático quizás que tuvo Edición 62, que ha tenido Edición 62 en su historia, que es Josep María Castellet, un personaje dentro de la edición española también muy importante, en el sentido de la traducción también muy importante porque junto con Barral y la organización del coloquio de Formentor y sus contactos con editores internacionales, fue alguien que consiguió crear un flujo de traducción en Edición 62 muy importante contemporáneamente. Entonces, Joan María Castellet ha escrito sus memorias como director literario, pero como se ha dicho también aquí, las memorias de alguien implicado en un proyecto y en una empresa donde ha dejado la piel y hechas desde la distancia temporal son relativamente fiables, o por lo menos es deseable poderlas contrastar con otro tipo de informaciones. También Edición 62 ha sido motivo de, en el caso de Castellet, de biografías. Hay una biografía de Teresa Muñoz Lloret sobre la figura de Castellet. También, por ejemplo, la colección La Púa de Palla, que es de novela negra, ha sido estudiada en su evolución histórica, en sus dos etapas, etc. En todo caso, como decía, sería deseable poder acceder a los fondos de la editorial para poder contrastar estas informaciones, que no se puede decir que sean pocas. Es decir, se puede construir un poco la historia de Edición 62 externamente a partir de los datos que la misma Edición 62 ha construido. Externamente, ¿qué fondos podemos consultar? En el caso de las traducciones, es importante, por supuesto, y se ha dicho aquí también, la consulta en el AGA. Eso, cualquier estudioso de la edición, sea de traducciones o no, tiene que pasar por el AGA. En el caso del catalán hay un hecho interesante en la investigación propia. Me he encontrado con ello, y es el hecho de haber encontrado, también se ha dicho aquí, originales depositados en el AGA para su trámite censor, luego tachados o no tachados, lo que sea, pero son originales que están escritos en la lengua original que el traductor ha usado y que no ha pasado todavía por el filtro de la corrección. Esto en el mundo de la edición catalana es una dimensión importante, especialmente en épocas en que la lengua estaba ausente de las instituciones educativas. Los traductores no eran en ningún caso garantes de un modelo de lengua fijado. Entonces, eso que entiendo que la editorial debe conservar, y sería interesante poder ver cuáles fueron los textos depositados ahí, cómo salieron de ahí, a pesar de que tenemos informaciones de cuáles fueron los correctores, etcétera. No deja de ser un material muy interesante para aquellos que se dedican, por ejemplo, a estudiar los modelos de lengua o los modelos de lengua de traducción. Y eso, por ejemplo, a mí me pasó con una traducción de una obra de Günter Grass, Al Gat y la Rata. Encontré ahí en papel cebolla los más o menos conservados, la traducción, que bueno, pues contenía una gran cantidad de fallos normativos, etcétera, en catalán. Una cosa que de entrada a mí me sorprendió, pero abre una dimensión de estudio que creo que también es importante. También en el AGA encontramos la parte, o por lo menos una parte, de la correspondencia del editor con la administración, que es una parte muy importante de lo que estamos diciendo, porque sabemos también que las negociaciones de publicación y de trámites de censura no se quedaban solo en el informe,
A veces se encuentran documentos muy interesantes en ese sentido, correspondencia entre el editor y la administración, el jefe de censura, que ayudan, contribuyen a poder construir la historia de la edición. Como digo yo, nosotros nos centramos en la de la traducción. Otra parte importante para reconstruir un poco la historia de la edición son las hemerotecas. Por suerte, es cierto que cada vez hay más publicaciones periódicas digitalizadas, no son todas, y en la época del franquismo todavía hay mucha publicación no digitalizada, lo que obliga al investigador, por supuesto, a acudir a archivos, hemerotecas y fondos para encontrar ese material. Yo creo que es justamente, estamos hablando de diferentes fondos y de diferentes localizaciones de material, lo que de algún modo supone un obstáculo para el investigador es la gran dispersión de todos esos materiales, que se traducen en una inversión de tiempo, de paciencia. A veces uno tiene que ir hasta Vic para encontrar un documento que está en tal biblioteca o en tal archivo. Es muy interesante, por supuesto, pero es un día que uno pierde. Pero bueno, esa sería un poco la realidad de la investigación, que, como ha mejorado mucho, las hemerotecas nos ayudan a reconstruir la visión contemporánea de críticos, de gente muy vinculada a la edición. El mundo catalán también es un mundo pequeño, entonces leyendo entre líneas en los artículos que aparecen en periódicos se puede ver qué proyectos editoriales. Recuerdo, por ejemplo, cómo Josep María Espinàs en la revista Destino valoraba la iniciativa editorial de Edición 62 al publicar una colección de los mayores pensadores contemporáneos, que era una apuesta muy arriesgada y que llegó a los 25 números, pero los comentarios de Josep María Espinàs en ese sentido eran muy significativos. Es decir, que todo esto contribuye a construir el historiar, la edición, en Edición 62, el acceder a los fondos. Entre otras cosas, a mí me encantaría, cuando ves trabajos que se pueden realizar con todas las condiciones, pues uno tiene envidia. Hace poco leía un artículo sobre la recepción de Gras en Italia. Ese artículo se basaba en los informes de los lectores de la editorial para comprar o no los derechos de un libro, en este caso era El tambor de hojalata, pero de qué forma Bompiani, que era el editor que compró los derechos, a partir de los informes de los lectores propios de la editorial, renunció a esos derechos y los vendió porque le dio miedo que esa editorial en la Italia de la posguerra, bueno, pues esa novela no fuera bien recibida. Lo que quiero decir es que realmente intuimos que en Edición 62, en sus fondos, debe haber un material altamente interesante. El no poder acceder a él nos obliga a uso de la imaginación, también de la especulación, que bueno, forma parte de la investigación y bueno, pues ahí estamos. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ti, Jordi, por esta síntesis, ¿no? Y con que has abierto tantos y tantos temas y preguntas, seguramente por parte de quienes nos están escuchando. El AGA ganará por goleada, ¿eh? Y ojalá podáis tener acceso a esos fondos de 62 que apuntabas. Dejamos igualmente las preguntas, porque como ves, pues el tiempo nos va pisando los salones y esa sombra del franquismo que se alarga y que vemos presente en distintas intervenciones toma cuerpo ahora con la presencia de Ana Martínez Rus, de la Universidad Complutense de Madrid. La palabra es tuya. Pues muchas gracias, Javier, por invitarme y por ser tan buen investigador y amigo como tantos de los que estáis hoy en esta sesión. Quiero agradecer, como siempre, a la gran dinamizadora que ha hecho posible este encuentro. Da igual, pura es inasequible al desaliento, eso me encanta, virtual, presencial. Quiero decir que todos los que me habéis precedido, desde que empecé a escucharos, sobre todo esta sesión, me ha encantado, me da mucha envidia, pues tanto Jordi como Carlota, a quien, bueno, pues sé de su investigación, porque, bueno, pues la conozco desde chiquitita, por así decirlo, como investigadora, ¿no? Y me dais mucha envidia, y voy a decir por qué, y también para entender por qué yo me derivé a no hacer una historia de un sello editorial. Cuando yo empecé esto en los años 90,
no había prácticamente archivos accesibles de firmas editoriales. Y las que, porque, bueno, a todo esto de decir que yo quería trabajar sobre la Segunda República. Casi me pasa por trabajar por un periodo antiguo y casi maldito de la historia de España. Entonces, al haber pasado tanto tiempo, ¿no? Y demás, pues las pocas que había y que yo en Madrid iba, hola buenas, como pues Abón llama a su puerta, me miraban mal, decían, esta es una loca, o eso pensaban que poco menos que era alguien que investigaba de Hacienda, ¿no? Y entonces me contaban, lo curioso es que siempre me daban la respuesta, ¿no? La misma respuesta, la guerra y un incendio, digo, ¿no? Pues vale. Entonces eso me obligó en buena medida a que yo recondujera mi hipótesis y mi tema inicial de tesis, aparte de que, bueno, pues de todos he sabido lo que se hizo durante la Segunda República sobre política cultural, la política bibliotecaria, que era mucho más desconocida que la política educativa, etc. Entonces yo me reconduje hacia la política de Quito, porque, bueno, estaba frustrada de no poder acceder a esas joyas que estáis contando y que yo sé por Carlota, aparte de lo que ha contado aquí, o del propio Jordi, que es un privilegiado, que es verdad que nos va a abrir ahí pues una vía, porque efectivamente eso dará para mucho. También me daba mucha envidia cuando yo empecé a leer la maravillosa biografía de Pepe Martínez que hizo Albert Forment, porque había cedido pues a la correspondencia de este gran editor y demás. Entonces, de la República, digamos, me pasé al franquismo, digamos, en cuanto a política general, historia de la edición y demás. Y por eso, por este motivo, por lo tanto, os felicito y al mismo tiempo reconozco una envidia sanísima. Es cierto que yo luego tuve acceso a un archivo de un librero, todavía más difícil, porque los libreros no suelen dejar archivos, ¿no? O es, digamos, más complicado, como es el de León Sánchez Cuesta. Ahí empecé a sentirme un poco privilegiada, porque entonces ese archivo apenas se había utilizado, salvo puntualmente, desde el punto de vista de la filología, historia de la literatura, pero no como un agente cultural como librero. Y bueno, se me ha mencionado varias veces por el gran Jiménez Siles. He de decir que el libro está a punto, no sé cómo, ya lo saben en México, incluido en la FIL, pero bueno, estas cosas que digo, bueno, ahora no sale el libro y yo quedo fatal, pero bueno, Abelardo está en ello, ya está entregado desde agosto y demás. Bueno, he de decir que Luis sabe más de Jiménez Siles que yo en México, eso ya lo digo, lo adelanto. Yo me conozco al gran Jiménez Siles en España, sobre todo, porque es a lo que más he tenido acceso, ¿no? Además es un personaje que siempre te aparece. Entonces, para que os situaros, de la República Sánchez Cuesta me paso al franquismo porque creo que el franquismo, bueno, el franquismo tiene mucho para estudiar, pero sobre todo creo que hay algo que bueno, por un proyecto con mi hostel y demás, me meto en un tema que veo que es un filón y que es un gran desconocido para los que nos dedicamos incluso a la represión, a los temas de la edición, y es, bueno, pues es decir, por todo sí que es conocido, la censura ya ha salido aquí, pero no era suficiente. Aquí se quemaron tantos libros como la Alemania nazi y eso no lo sabe casi nadie, ¿sí? Para simplificar. Entonces, cuando yo me meto en este tema, me doy cuenta que, claro, los franquistas eran franquistas, es decir, muy represores, pero de tontos no tenían. Entonces, ese episodio negro decidieron borrarlo, dejar la menor huella posible, y ahí me encuentro con un grave problema que todavía se mantiene y es el encontrar testimonios gráficos, imágenes, fotos, filmaciones. De hecho, por eso contacta conmigo el director de la película de Unamuno, porque yo no voy a destripar, no voy a hacerte spoiler, pero le interesaba el tema de la quema del libro, ¿no? Y la verdad que yo sobre todo estoy muy contenta porque le ha dado mucha visibilidad para que el gran público conozca este problema. O bueno, este fenómeno, mejor dicho. Y el tema es que sí que me encuentro documentación en el AGA, otra vez el AGA, me encuentro documentación, pues digamos, de prensa, me encuentro pues a prensa de la época, me encuentro autores de la época, memorias que lo cuentan, pero sinceramente imágenes, 5, creo recordar, una filmación que sale en Canciones para después de una guerra de Basilio Martín Patiño, lo que ahora he encontrado porque yo le pasé a Manuel Menchón y él ha mejorado, e incluso en filmotecas extranjeras. Y bueno, el famosa imagen de los niños después de quemar en una librería en Madrid y un soldado franquista en Tolosa.
Bueno, básicamente eso, ¿no? Y luego una revista italiana donde reproducen un dibujo de la plaza, creo recordar que de la Plaza Cataluña o donde la catedral. Ahora estoy hablando de cabeza, ¿eh? No os las pongo porque si no me va a llevar más tiempo. Entonces, no es que a mí me interesara especialmente, pero yo quería ilustrar mi libro y algunas otras publicaciones porque eso es muy efectivo, ¿no? Ver la imagen de los libros ardiendo, ¿no? Aunque hay testimonios maravillosos y citas que son brutales, pero la imagen, aquello de que una imagen vale más que 1000 palabras, ¿no? Y es algo que sigo, algún día encontraré, esto es como los arqueólogos, ¿no? A ver si encuentro otra tumba de Tutankamón sin abrir, o sea, sin haber sido expoliada o explotada, de encontrar algo más de lo que ya conozco, que Manuel Menchero ha mejorado, pero que no me parece suficiente para todo lo que quemaron los franquistas, que se pusieron morados. Entonces, mi dificultad, pues fragmentaria, porque obviamente un fenómeno de destrucción como fue la quema, muy efectiva, pero también se guillotinó mucho porque los franquistas se dan cuenta que las capitales del libro en guerra están en manos de los republicanos y necesitan papel para su propaganda. Entonces, se destruyó de ambas maneras. Entonces, tengo problemas para encontrar datos, información sobre esta cuestión en las fuentes oficiales porque, obviamente, sobre todo, imágenes. Sabéis que se quemó la Filmoteca justo cuando pierden los nazis la guerra, la Segunda Guerra Mundial, qué casualidad, y se pierde en los metrajes. Bueno, entonces, dificultad para fuentes, para imágenes, fotos, filmaciones, etc. Y también, hombre, pues no van a poner en un papel. ¿Qué decía aquí el bueno de Saiz Rodríguez? Pues oiga, que no, que mire, que los que queman son los rojos porque son unos ateos y lo mismo que queman iglesias, pues quemaban todo, ¿no? Pero es curioso porque Ramiro de Maeztu, bueno, al que muchos reivindican y evidentemente fue víctima de la violencia republicana en la retaguardia, en la cárcel Modelo, yo eso no lo voy a negar, no lo voy a ningunear, pero hay que decir, como decía el gran Josep Fontana, que cuando nos presentó el libro Golo de Petete de la Segunda República, pues a mí me emocionó que me dijera un hombre como él, no conocía la cita de Ramiro de Maeztu en sede parlamentaria durante la Segunda República, que ardan, y vaya que se ardieron. Es decir, hay una continuidad, los franquistas eran muy brutos, pero no aparecieron de la nada. Toda la derecha y extrema derecha en la República está en contra de la política bibliotecaria. Es decir, hay una conexión, hay una coherencia, no aparecen de la nada o bajan de mar. Entonces, lo que quiero decir es que si de por sí es difícil estudiar las cuestiones editoriales, por lo que os decía antes, yo empecé la tesis, que no lo he dicho, a finales de los 90 y era prácticamente imposible acceder a algún archivo privado aquí en Madrid. Yo me decanto por cuestiones donde hay políticas, es decir, editores y el Estado, y en el caso del franquismo, aparte de todo lo que todos conocéis de la pesadilla del Haga en cuanto a expedientes de censura, si tú quieres estudiar estas cuestiones, te encuentras con estos problemas, ¿no? Entonces, eso es lo que... Y sobre todo, que bueno, no me parece baladí en la cuestión de, digamos, el testimonio gráfico. A ver, esto fue un aperitivo, porque bueno, luego me he dispersado por muchas cosas, porque necesitaría, como todos vosotros, 50 vidas para desarrollar todos los proyectos que tengo en mente, pero sí que es verdad que me gustaría seguir trabajando, o sea, no olvidarlo, porque claro, el franquismo quema mucho en guerra y en el primer franquismo, y por eso, pues, qué mejor manera de celebrar el Día del Libro en el 39, entran en Madrid y celebran el Día del Libro en el patio, ¿sabes? Es muy conocido, de la Universidad Central, lo recoge el periódico Ya y demás, porque ya habían quemado y estaban quemando en Barcelona, ¿no? Porque, claro, se unen las capitales resistentes rojas de la República junto con Valencia y encima capitales del libro. O sea, que hay que hacer una limpia a sangre y fuego. Y su lógica era, pues lo mismo que quemamos, o sea, que estamos matando gente y privándola de libertad, pues quemamos libros y los recluimos en los infiernos. Y además citó el Quijote y quedó como Dios, porque claro, es la obra más insigne del castellano y el pasaje famoso de la quema del libro. Entonces, lo que quiero decir es que tiene esa doble dificultad. Es decir, que ni siquiera en este caso el Haga, en Salamanca, maravilloso por el horario, a diferencia del Haga, he encontrado, pues también fui a la Biblioteca de las Casas, la Biblioteca Nacional, el Archivo Nacional de Cataluña. Es difícil
encontrar, rastrear, muy eufemística, ¿no? Porque claro, pues no van a decir, venga, que se queme todo, o tal. Hay listas, hablan de depuración, de purga, y luego hay, pues, documentación indirecta. A la hora de, oiga, vayan ustedes, después de que han entrado en las localidades, vayan ustedes y limpien la biblioteca, la editorial y tal. Y dice el alcalde, no, oiga, que aquí entró un regimiento de la Guardia Civil y ya arrasó todo, es que no hay nada. Eso el famoso Bruno Gálvez, que era un salvaje, ya lo había hecho, lo hizo en Córdoba, ¿no? Entonces, cuando quieren, digamos, después de nada más acabar la guerra, asegurarse de la purga, de la limpieza, pues le dicen, no, si es que aquí han entrado vamos, no se preocupen que aquí no hay ningún libro rojo, ¿no? Entonces, solo señalar que de por sí, o sea, habría que sumar por lo específico, porque el régimen luego quiere cambiar su imagen, el desarrollismo, y quiere dejarnos la imagen del abuelito venerable con los nietos en Meirás. Así dejo paso a mi compañera que me sigue, y pescando salmones, ¿no? Entonces, esto no le interesa. Y por eso, aparte de los problemas que siempre tenemos los que nos dedicamos a estos temas desde distintas disciplinas, hay que añadir que estudiar la represión franquista tiene sus dificultades, como en sí la represión franquista, pero no ya porque no te dejen, como hace unos años, entrar en un archivo militar, que sí, que yo me he mirado en Morel los consejos de guerras a editores, a libros, sino porque las fuentes franquistas oficiales, pues eso lo tratan de ocultar. Entonces les queda la prensa, claro, que no desaparece, pues esos periódicos tan insignes como el ABC, el Ya y demás, dando, o sea, en ese eco de esta barbarie de quemar, destruir. Y bueno, no quiero continuar porque entonces estaría hablando aquí yo toda la tarde y no puede ser. Os dejo este aperitivo. Muchas gracias a todos, en particular a Pura y a Javier. Bueno, muchas gracias, Ana, por esa síntesis que has hecho en torno a la represión cultural franquista, ¿no? Y dabas paso a Cristina Patiño, de la Universidad de Santiago de Compostela. Bienvenida, Cristina, y muchas gracias. Te daba paso, decía Ana, para que nos hables de esa biblioteca del Pazo de Meirás, que fue la residencia de Pardo Bazán y que has tenido ocasión de explorar, y que hoy día, como decía al comienzo, pues en España es un foco de atención. Cuando quieras intervenir. Buenas tardes. Muchísimas gracias, Javier, por la iniciativa, por la invitación, y es un honor para mí estar compartiendo estos minutos con tantos colegas admirados y queridos. Bueno, mi intención es solo esbozar lo que es la biblioteca de las Torres de Meirás, no tanto la del Pazo de Meirás, como el dictador impuso. Es una denominación que su propietaria, Emilia Pardo Bazán, nunca utilizó, o utilizó de manera muy esporádica. Ella llamó siempre Granja de Meirás o Torres de Meirás al edificio en el que pasaba los veranos, a la antigua edificación rústica donde redacta o escribe los apuntes autobiográficos, y sucesivamente a esas torres almenadas que dan tanta fuerza icónica, ¿no?, a su residencia. Tuve la fortuna, efectivamente, de acudir a lo largo de 12 jornadas, una docena de lunes, de un invierno de 2017, a instancias de la Casa Museo Emilia Pardo Bazán. Gracias a aquella invitación, un grupo de 7 personas, entre las que había varios doctorandos de la Universidad Coruñesa, tuvimos ocasión de ir viendo qué libros y tomando fotos y notas de las referencias bibliográficas que íbamos desplazando de las estanterías en las distintas dependencias de las torres donde se distribuían los libros. Fue una experiencia inolvidable, absolutamente. Sabemos lo que ha costado que la familia Franco abra sus puertas, y desde luego que era insólito en 2017 que alguien pudiese haber obtenido el permiso. Entonces vivía la hija de Franco de la misma. La situación actual ha variado sustancialmente. Como se sabe, el edificio, la finca catastral, está ahora sometida a las medidas cautelares que la juez
la magistrada Marta Canales ha decretado, y debido a lo que concurren los requisitos de fumus boni iuris y periculum in mora, es decir, el riesgo de que sea vaciado sin ningún tipo de constancia el contenido de ese continente, pues, como se sabe, está sub iudice. Hay que recordar que el Pazo de Meirás fue declarado bien de interés cultural por decreto en 2008 y que tiene la categoría de sitio histórico, lugar de memoria, y que es precisamente ese bien raíz, pero también todo lo que alberga lo que se pretende preservar para la posteridad. Ha habido, sobre todo la generación de los niños de la guerra, ha sufrido enormemente la usurpación de esa finca por parte del dictador, y, como es sabido, fue un regalo forzoso que los contribuyentes hicieron al caudillo. Desde que tomara posesión de esa antigua propiedad de Emilia Pardo Bazán en 1938, en diciembre de 1938, hasta que a raíz de su muerte se produjeran algunas medidas que fueron facilitando, pues José Luis Bucallal en particular consiguió que una buena parte de sus libros tuvieran como destino la Real Academia Galega, quedaba, digamos, esa otra parte de la biblioteca que nunca se restituyó con los demás libros, allí varada. La sensación que tuvimos en aquellas largas jornadas de trabajo y de indagación, que en buena parte facilitó el guardés de la finca, debo recordar que fue alguien que nos trató con mucha amabilidad y que no puso impedimento a que viésemos no solo la que Emilia Pardo Bazán llamaba la sala amarilla, o la de la caja de la escalera, o el salón del archivo, en fin, distintas dependencias que tenían su denominación específica en función de los libros que allí se guardaban, ¿no? Decía que incluso contando con el apoyo de este trabajador de la finca, pues se dio la circunstancia de que había no solo los libros visibles en los anaqueles, sino también libros ocultos, libros que fortuitamente fueron descubiertos, ¿no? En algún momento al salir de la sala donde más mayoritariamente se habían reunido esos libros, pues los muebles del vestíbulo, muebles que en muchos casos responden a ese gusto tan pardobazaniano por los vargueños, por los contadores, los secreteres, etc. Al levantar la tapa de uno de ellos, pues brotaron casi como por arte, por ensalmo, todo un haz de tomos de primeras ediciones del siglo XVIII que afortunadamente, gracias a que la imprenta ilustrada fue de una gran fijación a través del buen papel y de los buenos oficios, ¿no?, de los impresores de entonces, pues estaban en un estado muy, muy bueno, ¿no? Debo decir que en general los libros que fuimos colocando sobre la mesa grande donde trabajábamos, una vez desplazados de su lugar, estaban prácticamente intactos. Sospechamos que incluso desde la propia época de Emilia Pardo Bazán en muchos casos, ¿no? Libros que tenían entre sí pues una especie de adhesivo, ¿no?, que la humedad había convertido en un adherente, ¿no?, unos y otros, ¿no? Se habían transportado, en el caso de que así fuese, en bloque, ¿no?, como si fueran, pues eso, piezas, bloques de piedra, ¿no? Al abrirlos notábamos que llevaban pues, más de un siglo, ¿no?, sin ser abiertos. Libros de toda condición, de toda estirpe temática, libros que tenían además su cuño rojo, la marca que señala la procedencia de Meirás, a tenor de los datos que brindan los libros de la biblioteca de la Academia, que es la que es depositaria del grueso de esa colección, de esas colecciones bibliográficas de Emilia Pardo Bazán. Digamos que ese cuño rojo, que por cierto se corresponde en cuanto a la designación de librería, estante y número, que son las señas de identidad de cada título,
se corresponde con el fichero manual que también obra en poder de aún actuales propietarios del Pazo, un archivo manual que, según las pesquisas de Babío Urquidi y de Pérez Lorenzo en su monografía sobre Meirás, pues habría sido confeccionado por el conde de Torredecela, por el hijo de Emilia Pardo Bazán. En el caso de que fuese así, esas fichas, elaboradas con mucho esmero, aunque no están todas, no se corresponden en cuanto a la caligrafía con la mano del propio hijo primogénito de Pardo Bazán, ¿no? Pero es muy probable, entre esos años que median entre el fallecimiento de su madre, cuyo centenario conmemoraremos el curso el año próximo, y el propio fallecimiento de Jaime Quiroga en 1936, en todos esos años tuvo sin duda ocasión de encargar o delegar en algún experto en la elaboración de esas fichas, porque son fichas, insisto, con una esmerada elaboración, ¿no? Están dando la ubicación exacta, topo, bibliográfica, de modo que la propia escritora, que ya había elaborado sus propios catálogos, tenía sus catálogos y ella misma se precia del orden de sus libros, de los materiales que contribuyen decisivamente a su labor poligráfica, ¿no? Tiene catálogos sobre, por ejemplo, todo lo que ha ido reuniendo de bibliografía sobre México, que es una vertiente de sus tareas como escritora, como ensayista, que le interesa especialmente en los últimos años de su vida, ¿no? Había logrado reunir hasta 1.300 volúmenes concernientes a México, ¿no? Y en especial a Hernán Cortés, ¿no? Pero también hay libros, muy numerosos títulos, medio centenar de los libros que son de autoría femenina, buena parte de autoras de allende el Atlántico. Esas redes de intercambio que ella urde, ¿no?, con las escritoras de la América hispana o de América Latina son interesantísimas porque quedan patentes en el tono, en la tesitura de las dedicatorias, en el modo en que ella va ordenando, clasificando, digamos, de manera muy, muy estricta, ¿no?, todos esos libros, porque confiaba en que habent sua fata libelli, ¿no? Los libros tienen su propio destino, ¿no? Y trabajó para lograr la trabazón de esa biblioteca, la trabazón interna, la organicidad de esa biblioteca, que hoy por hoy está sometida a un hiato que nos duele, ¿no? Quienes hemos sido y somos usuarios habituales de la biblioteca y el archivo de la Real Academia Galega, sabemos bien cuál es el grado de persistencia, digamos, las marcas de la lectura y de la glosa de Emilia Pardo Bazán en sus libros, ¿no? Los 8.000 que atesora la Academia y los 2.000, grosso modo, que hemos ido exhumando en Meirás, ¿no? Digamos que ahí no están comprendidos todos los tomos de cada título, y eso elevaría, sin duda, si los computamos, hasta el doble. Unos 20.000 volúmenes podrían ser la cifra, digamos, redondeada del conjunto del patrimonio librario de Emilia Pardo Bazán, ¿no? Y es curioso que coincidan con los de otra biblioteca coruñesa, también malhadada, mucho más malhadada, que es la de Casares Quiroga. Solo se conservan unos 800 títulos de esa biblioteca, sometida, pues sí, al incendio y a las requisas y las vejaciones que todos conocemos. Indudablemente se trata de una biblioteca, la de Emilia Pardo Bazán, de una enorme importancia, sobre todo indispensable para el estudio de la escritura de sus obras. Se puede seguir la trazabilidad de cada fuente manejada. Allí está la traducción al francés del Cisne de Vilamorta, por ejemplo, o estuvieron, ya no están, 13 incunables que las fichas del fichero manual mantienen como vestigios que una vez estuvieron allí. Sabemos que hubo títulos que la autora menciona repetidas veces como joyas de sus anaqueles, ¿no? Y a los que
tenían particular afecto, ¿no? Y que no están curiosamente allí, ¿no? Pero hay muchas otras que sí. Y lo interesante, lo importante es sobre todo velar porque esos libros no vuelvan a sufrir nunca más el desvío o la indiferencia o incluso el castigo, ¿no? De verlos apartados de los lectores, de esos lectores que Pardo Bazán quería que fuesen capaces de poder asistir a las bibliotecas públicas. Hay una crónica en la Ilustración Artística de Barcelona que es preciosa, en marzo de 1910, en la que clama por la creación de bibliotecas públicas que tengan horarios amplios para que los trabajadores puedan acudir, las mujeres y los hombres, los niños y los mayores, los ricos y los pobres. Ha de tener catálogos, considera que este es un factor decisivo. El catálogo preserva de la pérdida de los libros, ¿no? El catálogo no deja que se destruya una biblioteca. Y por eso elaboró sus catálogos. Por eso tal vez encargó a su propio hijo que se encargase de dar el acta notarial de todos los títulos reunidos. La biblioteca se estratifica de forma muy clara, se puede seguir toda la historia del comercio lector, de las ramas familiares, de las generaciones, de aquel antepasado que tradujo l'Ariade de Voltaire. Allí está l'Ariade de Voltaire, por cierto. Está todo Buffon, están los libros del siglo XVIII que sin duda, todo Voltaire, que sin duda formaron el sustrato en que la autora fue depositando sucesivamente las obras y las colecciones que persiguió construir, ¿no? con esfuerzo y con una dedicación constante. Realmente la biblioteca habla de esa inminencia de una revelación. Como Borges escribió en La muralla y los libros, estábamos experimentando la inminencia de una revelación, que es la mejor manera tal vez de definir, dado que nunca se produce esa revelación, pero es inminente que se produzca y sentimos su inminencia, que es el hecho estético. La biblioteca es la obra de Emilia Pardo Bazán, ¿no? Y en ella están, por supuesto, todas sus piezas, todos sus libros. La biblioteca reúne lo que la formó y lo que ella quiso otorgar a la posteridad. Por eso es urgente que sea patrimonio de todos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Cristina, como siempre, además, por trasladarnos al entorno de Emilia Pardo Bazán y ojalá, como te estabas diciendo, pase a ser patrimonio de todos y ese archivo manual del que hablabas, esa biblioteca pegada que demuestra que el dictador, ¿no?, iba a tomar sus salmones, pero ya sabemos cuál es el respeto por la cultura, bueno, que pase a ser patrimonio de todos y patrimonio que podáis consultar y seguir indagando. Muchísimas gracias. Bueno, digamos, surgirán muchas preguntas en torno a tu intervención, pero tengo que dar paso ahora a nuestra siguiente participante, Núria Puig Raposo, de la Universidad Complutense de Madrid, quien nos llevará al mercado internacional del libro y a esa dimensión económica de la edición en español que ya María ayer con su libro publicado en el CSIC anticipaba en este seminario. Hola Núria, ¿qué tal? Hola, buenos días, tardes y casi noches a todos. Pues muchas gracias por invitarme a participar en esta mesa redonda. Gracias, Pura, Javier y todos los que estáis haciendo posible este seminario. Mi intervención será mucho más modesta que el título que figura en el programa, que es una jaula muy grande para un pájaro muy pequeño. Empezaré hablando de los archivos empresariales en España y luego me referiré a otras fuentes y estrategias para reconstruir el negocio editorial, que es la tarea que me propongo con María Fernández Moya, que sabe muchísimo más que yo. Bueno, muchos de los investigadores que estáis aquí habéis accedido a los archivos de editoriales, de editores, habéis podido dialogar con esos editores y sabéis que raramente se conserva información económica de calidad, que es la condición necesaria, aunque no suficiente, para hacer historia económica y empresarial. La buena noticia es el flujo de donaciones que se ha producido en los últimos años y esperemos que continúe.
y el entusiasmo y la celeridad con la que muchos de vosotros os habéis zambullido en esos fondos, como estamos comprobando aquí. La mala noticia es que seguimos sin noticias de Planeta y Santillana, los dos grupos más importantes, y que el proceso de concentración probablemente no ayudará a conservar esa información económica. ¿Cómo conseguir fondos o datos fiables? De los archivos públicos, el más relevante sigue siendo el AGA, donde muchos de nosotros hemos sufrido y disfrutado por este orden. El archivo conserva el registro de empresas editoriales, del que ha hablado Carlota, que lo conoce muy bien, además del rastro documental de la relación de las editoriales con la administración pública, y los fondos del INLE, que ha manejado Jesús Martínez, pero que todavía no son accesibles a los investigadores. Sí que deberían ser accesibles los fondos de las agrupaciones de editores encuadrados durante la dictadura en el Sindicato Vertical de Artes Gráficas y otras cosas. Fuera del AGA tiene interés el archivo histórico del Banco de España, que conserva, entre otras cosas, los fondos del IM, el Instituto de Moneda Extranjera, que es el supervisor de las inversiones de las empresas españolas en el exterior. Ni el AGA ni el Banco de España, sin embargo, permiten ir más allá de los años 70 para reconstruir el sector editorial en la transición económica. La transición económica es un concepto operativo que utilizamos en un proyecto de investigación para referirnos al periodo aproximadamente 1960-1986, que se solapa, por lo tanto, con la transición política 1975-1982, y que describe fundamentalmente la industrialización definitiva de España y la creación de una gran clase media española, un factor fundamental, como señalaba ayer Ignacio Echevarría, para la industria editorial. Nuestra estrategia, ¿cuál es? Utilizar por una parte la actividad patronal y por la otra la actividad en el exterior, el negocio exterior de las editoriales, como hilo conductor. ¿Con qué fuentes contamos? En primer lugar, con unas fuentes muy familiares para los historiadores de la empresa. Son fuentes de información financiera periódica, que esto es lo interesante, que es el Anuario de Sociedades Anónimas, Fomento de la Producción y SABI, que es una base con datos del registro mercantil. Quedan muchas cosas por explorar y aquí ya pasamos al terreno del futuro, más que del presente. Quedan por explorar, para hacer este análisis económico que nos proponemos, los fondos de los tres grandes gremios de editores, Madrid, Cataluña, España, sin ánimo de ignorar a nadie, que se crean a principios del siglo, en las primeras décadas del siglo XX, pero que se refundan en los años 70, al principio de la dictadura. Queda también por explorar el lobby europeo, la Federación de Editores Europeos, que se crea en Bruselas en 1967 y que actualmente agrupa a todas las asociaciones de 29 países. También creemos que puede dar juego una explotación sistemática con mirada económica de las publicaciones de UNESCO, Courier, desde 1948, y del libro español, del INLE, que coincide exactamente con nuestro periodo de interés. Esto nos permitiría hacer una reconstrucción del mercado y de muchos de sus actores. Está pendiente, en relación con esto, la historia económica de las ferias, sobre todo las europeas, que hasta ahora se han analizado, y Fernando García Navarro y otros lo saben muy bien, con un enfoque de historia cultural. También podría dar juego la actividad de algunos de sus principales agentes. Por ejemplo, Peter Whitehouse, que fue el director de la feria de Frankfurt durante el último cuarto del siglo XX, sería un caso. Él ha escrito una historia institucional que no
es muy, muy útil para nosotros, pero es una pista, que es de lo que se trata. Y queda también por estudiar un segmento capital de las editoriales españolas, que es mi tema favorito, el libro de texto, que experimentó un crecimiento espectacular, vinculado por una parte a la reforma educativa española de 1970 y por la otra a la exportación del modelo curricular español a América Latina. Esto sería fundamental para la internacionalización de las editoriales y también para rehabilitar la imagen de España en América. Inseparable de este negocio transatlántico es la actividad de la OEI, Organización de Estados Iberoamericanos, que se fundó en el año 49 como Oficina de Educación Iberoamericana. Y también la actividad de personalidades ubicuas como Ricardo Hofleitner, recientemente fallecido. Aquí hay varias buenas noticias, y es que hay una gran comunidad iberoamericana de historiadores, sobre todo historiadoras, de la educación y del libro de texto. Otra buena noticia es que en el AGA hay un fondo de educación que está explotando Lorenzo Delgado y que promete mucho en todo lo relacionado con esa reforma educativa del año 70 y sus múltiples vínculos internacionales. Y algunas editoriales muy importantes de libros de texto, como por ejemplo SM, Anaya, han preparado historias conmemorativas recientemente. Bueno, pues sería un primer estadio para abordarlas. El libro de texto, y con esto acabo, es clave para el desarrollo de la literatura infantil y juvenil, y enlaza con esta referencia, con la referencia que se hizo ayer a la democratización de la lectura, la democratización de la educación, por supuesto, y a la formación de un gran mercado de lectores en un periodo excepcional y muy brillante de la historia de la edición. Para las empresas, este periodo, que en historia económica llamamos la Edad de Oro, es un término muy nostálgico, supuso un cambio radical de la estrategia y de la estructura para las empresas y para sus profesionales, un cambio de fondo y de forma, que es precisamente el que queremos captar con las fuentes que he enumerado sin ánimo exhaustivo, y ojalá que con algunos socios en América Latina, al otro lado del Atlántico. Y espero haber sido respetuosa con el tiempo, Javier, y muchas gracias a todos. Nuria, muchísimas gracias a ti por tu profesionalidad, ¿no? Y por hablarnos de esa otra vertiente de aquellos que se dedican al ocio, pero también y sobre todo al negocio, ¿no? Y esa visión y múltiple abanico de espacios, lugares y archivos que tenéis por delante que explorar, ¿no? Bueno, pues muchísimas gracias, y gracias a todos. Las preguntas imagino que serían, o son muchísimas, ¿no? Las que todos nuestros colegas han suscitado. Queda el micrófono abierto, queda el chat también, que está en activo, y en caso de que consideréis que hemos de dejarlo aquí, que sería una pena, porque, como digo, pues habrá múltiples preguntas, os convocaría para mañana a las 4, la siguiente sesión. En cualquier caso, vaya mi agradecimiento por delante de nuevo a Luis, a Carlota, a Jordi, a Miriam, a Jordi, a Ana, a Cristina y a Nuria, porque con esta casuística se ha evidenciado el interés que tiene la historia de la edición, esos problemas que existen en tantos archivos particulares o no, esos anuncios, ¿no?, de publicaciones como los que presentaba Jordi Gracia, ese trabajo, ¿no?, de Cristina Patiño, que yo le quería preguntar, Cristina, si estás ahí, si esta investigación se va a publicar, si la tienes, sí, si se ha autorizado. Sí, Javier, sí, está prácticamente concluido el inventario, lo vamos a firmar únicamente la doctora Novo Díaz y yo misma. El grupo del que hablaba antes se disolvió ya muy pronto,
y únicamente hemos continuado con esa labor que nos concierne por una responsabilidad, me atrevo a decir, generacional. Sentimos allí especialmente, pero también por la memoria, digamos que usurpada, ¿no? que la generación de los niños de la guerra especialmente nos hicieron notar, sentimos que tenemos una responsabilidad histórica y debemos dar cuenta. En aquel momento no sabíamos todavía que las medidas judiciales se iban a imponer, faltaba un tiempo, y teníamos ese cometido, ¿no? Al menos tener la referencia virtual de los títulos. Si la materialidad de los libros podía ser de nuevo objeto de latrocinio, quedaría al menos la constancia de los títulos, lo que hemos reservado, y ojalá que sea también la materialidad de los libros la que vuelva a ellos. Muchas gracias, Cristina. Sabes que comparto contigo ese deber de memoria y ese hacer memoria que podemos hacer desde la academia, ¿no? Porque lo que se ha puesto sobre la mesa esta tarde, yo decía, esa sombra del franquismo que es alargada, no solo hizo daño inicialmente quemando con aquella sentencia de que ardan, sino que cuando se aludía al Haga, los que están al otro lado del Atlántico, el Haga es ese archivo general de la administración donde se conserva no todo, pero un gran número de expedientes, miles de expedientes sobre una actividad que era básicamente el mecanismo de control ideológico que tuvo el régimen franquista sobre la cultura, y a quienes nos dedicamos a la literatura, al mundo de la edición, pues es un lugar fundamental, y ahí queda todo aquello que se controló, que se esquilmó, todo aquello que hace que hoy tengamos que volver atrás, porque como señala nuestro amigo y colega Fernando Larraz, cometieron tú decías, patrocinio, un letricidio, ¿no? Con la historia de la literatura, con todas aquellas obras que publicaron los editores como pudieron, porque yo digo siempre que era una profesión de riesgo, ¿no? En aquel momento. Efectivamente. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? ¿Queréis intervenir? Javier, si quieres podemos ir respondiendo a las preguntas que se han hecho en el chat. Vale, disculpa Carlota, pero como estaban en todos los casos, vale, perfecto. Te hacían preguntas a ti, lo recuerdo, te hacía creo que Jordi una pregunta. Me preguntaba que si el archivo incluye las diversas frases de corrección. Mira, esa es una de las cosas, esas son las partes que más he explorado dentro del archivo, porque, bueno, una de las cuestiones que más me interesaba de la figura de Beatriz era la cuestión de la traducción, porque, bueno, ella se había formado como traductora, y entonces, por ejemplo, yo estaba viendo uno de los expedientes de Milan Kundera, y es que hay hasta 5 revisiones de la traducción, luego revisiones tipográficas, revisiones de maquetación, revisiones hasta por parte de 4 editores internos de la editorial, se lo mandan a un consultor externo para ver si las cuestiones históricas están bien. Entonces, sobre esta cuestión, que además esta parte ya sí es pública, lo que se puede consultar en el archivo, o sea, en el catálogo de la Biblioteca Nacional, hay unos 300 expedientes de obras que contienen todo esto, ¿no? Desde el manuscrito inicial hasta el libro publicado y todas las fases por las que ha pasado ese libro. Y la verdad, y luego otra pregunta que me hacía María, que es si he encontrado información económica. María, que ya me conoce, sabe que yo con los temas económicos no me manejo para nada, y de hecho he tenido que pedir socorro a mi madre, que es economista, por la gran cantidad de información económica que he encontrado y que no tengo ni idea de cómo manejar. Y la verdad es que sí, que en la cuestión de actividad editorial, la parte del archivo que se denomina actividad editorial, hay contratos, hay balances, hay exportación e importación de libros, de papel, bueno, de todo. Una cantidad ingente de documentación económica que yo he decidido, por mi propia formación, dejar más o menos fuera de la tesis. Sí que es verdad que sí que hago balances, pero no voy a abarcar esta cuestión porque me resulta imposible, y porque además no cuento con los conocimientos ahora mismo para abarcarla. Pero desde luego creo que tanto Nuria como María tienen ahí un trabajo incomparable. Y luego Jordi me decía que cuidado con Beatriz y sus declaraciones en público, ¿no?
Evidentemente Beatriz no nunca unas memorias porque ella no ha querido y porque, bueno, yo creo que no porque no se haya visto capacitada, sino simplemente porque no ha querido y evidentemente siempre tiene un posicionamiento en las entrevistas y demás cuestiones públicas que hace, ¿no? Pero que eso al final se contrasta con las fuentes. Pero yo a Jordi diría que, a ver si, o sea, no sé si lo tendrás como, no te puedo pasar, que se leyera el último correo electrónico que se escriben creo que un 16 de diciembre, que Jorge Ralde le escribe a Beatriz de Moura cuando ha alcanzado el acuerdo de anagrama con Feltrinelli y lo que le responde Beatriz. Porque para mí resume esos dos correos electrónicos la relación que mantenían entre ellos. Lo conozco y lo recuerdo. Y efectivamente es un email interesante, lo cual no quita para que cuando Beatriz ha hecho sus memorias, digamos que transcritas por Juan Cruz de una forma particularmente amable y poco crítica, por decirlo así, puede haber dejado versiones en público escritas como si fuesen versiones aceptables, y cuando más de una de las veces seguramente eso es discutible. Y en cuanto al asunto económico, añado, para quien quiera y tenga ganas de explorar, sobre todo cuando este archivo sea público, cosa que sucederá, no sé cuándo, pero sucederá, es que la documentación disponible, al menos la que he podido tener yo y cualquiera podrá tener, claro que incluye elementos de carácter económico, por ejemplo, la negociación de anticipos. Eso es muy interesante, como por ejemplo, Herralde tiene que perder a la novela de Tom Wolfe, ¿cómo era aquello? Todo un hombre, exactamente, Todo un hombre, que fue la que prácticamente llevó a la ruina a Ediciones B, porque se quedó con los derechos, porque Herralde se plantó, si no recuerdo mal, en $350.000. Y lo que acabó saliendo de esa novela, el contrato, fueron 500.000 que llevaron a una situación catastrófica a la editorial que apostó por ella. Pero lo mismo que digo, este ejemplo, que es muy claro, muy evidente, vale también para los primeros contratos de la editorial, los primeros 10 años, cuando la editorial es muy pobre en el sentido literal de la palabra, y Herralde da $500 por un libro de Raymond Carver o de cualquier otro autor de primera fila. Y naturalmente esa traducción se contrata a un precio modestísimo. Eso la verdad es que me parece que sí forma parte de lo que Herralde, por decirlo así, ha dejado, o al menos me ha dejado ver a mí y me ha dejado contar en el libro, que evidentemente formará parte de ese archivo que un día u otro llegará a algún sitio, aunque todavía no sepamos si llegará. Bien, nos gustaría seguir aquí porque los temas, preguntas, cuestiones que se plantean invitan a que el debate continúe, pero son ya las 8:30 de la tarde y tendremos que cortar aquí. Nos vemos mañana. Lo que sí que querría destacar es que de nuevo el espíritu de Arquired está muy vivo. El chat no para de... Podéis observar, no sé si lo habéis abierto, los que estáis también conectados, pero no para. Y ese espíritu colaborativo ante la petición de ayuda a su madre, de Carlota, bueno, pues ya aparecen María o Nuria facilitándole el apoyo. Gracias de nuevo por estar ahí. Mañana nos vemos a las 4 de la tarde. Y de nuevo, a quienes habéis intervenido esta tarde, gracias por hacer una sesión espléndida, si os habían planteado. Buenas noches desde Valencia. Chao.